Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Radio Universidad? Desde Proposiciones, el programa que se realiza desde hace 25 años por la 94.7 FM, con un staff, un equipo integrado de radio. Hoy queremos hacer referencia a esta fecha importantísima del 11 de septiembre, celebrando y homenajeando a los maestros en nuestro país y en toda Latinoamérica. Ya mucho se habló de este festejo en homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, político, filósofo, pedagogo, escritor, docente, periodista, estadista y militar argentino, que fue gobernador de la provincia de San Juan y presidente de la Nación Argentina. Sabemos que la educación para todas las personas es vital, necesaria y se desarrolla desde el momento en que nacemos, y que nuestros primeros educadores son nuestros padres, quienes nos enseñan y nos muestran el mundo. Nuestra segunda aproximación la hacemos en la escuela, cuando tenemos contacto con otras personas que contribuyen a nuestra formación, con quienes pasamos la mayor parte de nuestro día y a quien aprendemos a querer. Ellos son los maestros. Ahora, ¿qué está pasando en estos tiempos? ¿Cómo es la educación en estos tiempos de pandemia? Es la pregunta que nos hacíamos. Lo primero que debemos reconocer es la excepcionalidad del momento. Nadie estaba preparado para una situación como la que estamos viviendo y la que está suponiendo la pandemia del COVID-19. Y en segundo lugar, como consecuencia de la primera observación, debemos afrontar esta situación con la lógica propia de una emergencia. Y en el ámbito de la educación, esto requirió pensar conjuntamente con los docentes y otros agentes sociales cuáles son las prioridades de alumnos, familias y docentes, en estos momentos. Afrontar las prioridades de una situación de emergencia como esta también significó tomar conciencia y decidir que estamos dispuestos a renunciar, priorizar. Es también dejar de hacer algunas de las cosas que hacíamos por inercia muchas veces. La UNESCO ha lanzado una gran coalición por educación, motivada por la gravedad del momento. Según los datos que aporta, más de 1.500 millones de niños, niñas y jóvenes no pueden asistir a la escuela, lo que supone más del 90% de la población estudiantil del mundo. Estefanía Giannini, que es subdirectora de UNESCO, explicó algunos efectos secundarios de esta situación. Ella advierte sobre el impacto que está teniendo en los alumnos de entornos desfavorecidos y también en las niñas sometidas en bastantes familias a cargas domésticas derivadas de una mala concepción de la división de tareas en el hogar y a situaciones de abusos. Pepe Menéndez es licenciado en periodismo, se desempeña como profesor de literatura de nivel secundario y conferencista, y desde 2018 asesora a gobiernos e instituciones educativas de España, Portugal y de América Latina. Autor de varios libros, hay una colección de libros que se llama Transformando la Educación, y él sostiene que debemos reconocer que las escuelas nos encontramos ante el espejo de lo que hemos sido capaces de evolucionar como equipo, como centro o como red en los últimos años. Aquellas escuelas que han tenido que aprender a trabajar de otra manera, por ejemplo, por proyectos, por ámbitos de aprendizaje, por competencias o integrando la tecnología en sus propuestas pedagógicas, son las que han tenido una mayor capacidad de adaptación a estos momentos. También es bueno preguntarnos qué, cómo y para qué han aprendido los alumnos en este tiempo de confinamiento. No se refiere a los aprendizajes académicos, sino a toda la experiencia que han acumulado en el ámbito relacional, de reparto de tareas domésticas, de lo que supone en una pandemia, de la propia muerte inclusive. Todos, según él, son aprendizajes. También nos dice que necesitamos aprovechar todas las experiencias que estamos viviendo. No debemos pensar que se trata de un paréntesis y que volveremos a la normalidad anterior como si nada. Para que podamos aprender y lo hagamos de manera rigurosa, debemos pensar en reservar espacios de reflexión sistemáticos en la escuela. Ahora, en este tiempo de confinamiento, pero mucho más cuando volvamos a la escuela presencial, debemos pensar en cohesionar con otros docentes, aprendizajes y creencias
que estamos construyendo en estos momentos. Debemos reflexionar profundamente sobre el uso de la tecnología. Hemos visto la dificultad general en implementar los saberes tecnológicos por el nivel que cada escuela o docente tenía, pero también hemos visto cómo emergía la creatividad y se esforzaba la imaginación propia de las situaciones críticas. Más que muchos recursos en webs o difundir un aluvión de aplicaciones, necesitamos coherencia con el propósito de las experiencias que deseamos que vivan los estudiantes. Y ahora más que nunca es cuando debemos atender al contexto y luchar contra la desigualdad. Está siendo un tiempo de cambio profundo y de cuestionamiento del propio paradigma. Algunas prácticas que estamos utilizando probablemente se queden. Las propias percepciones que están teniendo los estudiantes harán cambiar su mirada. Algunos han visto que pueden aprender sin asistir a la escuela o sin tener que escuchar una clase magistral detrás de otra. También lo están experimentando los docentes. Están utilizando herramientas que antes no se atrevían o desconocían. Está siendo un tiempo de aprendizaje para todos y debemos aprovecharlo. También lo está haciendo para las administraciones. Algunos gobiernos han suspendido las pruebas estandarizadas por la imposibilidad de realizarlas, pero me atrevo a predecir que el sentido y el contenido de estas pruebas no serán iguales a partir de ahora. Las políticas educativas también se están viendo sometidas a cuestionamientos y aprendizajes. Lo esencial es que tomemos conciencia de la necesidad de darnos espacios de metaaprendizaje, de prever y estructurar tiempos y espacios de pausa antes de lanzarnos a una vertiginosa actividad. La sensación que hoy experimentan muchos maestros es lógica. Según lo explica Verónica Rial, psicoterapeuta cognitiva de INECO, la educación a distancia les exige utilizar sus capacidades de otra manera en un contexto de incertidumbre muy elevada, fuera de su hábitat natural, el aula, y a veces sin el espacio o los recursos suficientes en sus hogares. Tanto desde educadores, educandos, familias y autoridades hay un entrecruzamiento de sensaciones que van causando un nivel de tensión en aumento y que se suma a la exigencia por sostener un nivel educativo razonable y al propio grado de autoexigencia que el profesional tiene. Manuel Álvarez Tronjé, presidente de Educar 2050, propone en este contexto 4 ideas que intentan aportar experiencia internacional de 15 países de la región como respuesta a la crisis y que surgen de recientes reuniones de trabajo de la Red Latinoamericana por la Educación, REDUCA, y el BID. Uno es mejorar la comunicación y lograr un vínculo directo entre docentes, alumnos, las escuelas y las familias. 2. Un plan para la emergencia. Se debe aceptar que todo el ciclo lectivo 2020 estará atravesado por esta pandemia y es por eso que las autoridades deben trabajar en un plan específico por nivel educativo que adapte el calendario escolar y que defina contenidos curriculares prioritarios y por último que contemple ya medidas específicas para la reanudación de clases post-pandemia. La adaptación y lanzamiento ordenado de modalidades de educación virtual, esto es, sin saturar a padres y alumnos y brindando herramientas para que ellos sigan los consejos de sus docentes, es muy importante poner a disposición de la comunidad educativa modalidades que brinden apoyo al plan antes citado, pero que estén coordinadas y monitoreadas por las escuelas y los maestros respectivos. También es necesario las alianzas en los casos que se requiera a los fines de aprovechar la experiencia para que amplíe los accesos y la difusión de los saberes en esta pandemia. Y es por ello que las autoridades deben trabajar en un plan específico por nivel educativo, que adapte el calendario escolar, que defina contenidos curriculares prioritarios, que contemple ya medidas específicas para esta reanudación. También la adaptación y el lanzamiento ordenado de modalidades de educación virtual, que es donde se pone mucho énfasis. En definitiva, la emergencia no es solo sanitaria en nuestro país, es también educativa. Las medidas lógicas de protección han modificado, como todos nos dimos cuenta, abruptamente la enseñanza y el aprendizaje a lo largo y a lo ancho de la República. Los nuevos roles de los protagonistas de la comunidad educativa requieren buena comunicación,
apoyo y seguimiento para continuar en este plan 2020, un ciclo muy impactado por esta situación, y pensar cómo reabriremos nuestras aulas fortalecidos. Tenemos todo para construir un mundo mejor, y la educación puede ser un pilar muy importante, un artífice para ello, ¿no? Se trata de que cada uno de los educadores repensemos nuestro vínculo con el aprendizaje. No se trata solamente de un cambio de rol, sino de redefinirnos no como expertos que enseñan, sino como adultos que aprenden junto a nuestros alumnos y las familias, que tienen, en la mayoría de los casos, un rol fundamental. ¿Qué es lo que se está proponiendo para la educación post-pandemia? Luego de recurrir a herramientas digitales de uso cotidiano como chats o videos, llamadas para hacer frente a esta situación imprevista, las instituciones educativas orientaron hacia recursos más integrales y diseñados pedagógicamente. Una de esas herramientas de este rubro es el Blended, una plataforma de comunicación escolar que no solo ofrece un aula virtual con múltiples recursos digitales, sino que además conecta a padres, alumnos y directivos a través de la tecnología. A las familias las mantiene informadas sobre las novedades académicas de sus hijos a través de sus dispositivos móviles, y a los docentes les permite compartir de manera fácil y segura publicaciones, archivos, fotos y videos de manera ilimitada. No nos cabe duda que la tecnología llegó para quedarse en las aulas, y en este sentido Sofía Pisolo, Country Manager de Blended, menciona ciertos aspectos que cambiarán la enseñanza post-pandemia. Una es la educación semipresencial. Si bien la vuelta a clases es presencial, es inminente que esta educación facilite el desarrollo de rasgos sociales e interpersonales en los niños. No se dejará por esto de lado las herramientas digitales que se han aprendido a usar durante la pandemia. Van a funcionar como complementos. En segundo lugar, el apoyo de contenido asincrónico, es decir, una vez que inicien las clases presenciales, será muy importante que los docentes se sigan apoyando con contenido asincrónico que puedan compartir con los alumnos. Puede ser llevado a cabo de manera online, offline, a través de videos, de archivos o de recursos educativos previamente proporcionados por el docente. Es decir, la totalidad del curso aprende lo mismo, pero cada alumno lo hace a su ritmo. Otra herramienta que hay que tener en cuenta en esta educación post-pandemia es el rol del docente, que será crucial. Deberán enriquecer sus clases mediante videoconferencias, plataformas educativas, todo lo que resulte útil para lograr el aprendizaje de los estudiantes, y tomar en consideración múltiples aspectos al momento de armar los contenidos, sin dejar de ser pilar fundamental en el desarrollo de habilidades de los alumnos. Los docentes podrían transformar su rol de educador tradicional a facilitador del aprendizaje, donde el estudiante asume más protagonismo. Otro punto, la tecnología, como les decía antes, que llegó para quedarse. La transformación digital que arribó al ámbito educativo, y los colegios ya no pueden ser ajenos a eso. Es preciso que incorporen en sus actividades herramientas digitales y dispositivos, pero que resulten atractivos para lograr que los estudiantes se involucren activamente. Y por otro lado, el involucramiento de la familia. Este punto se reforzó con las clases a distancias y seguirá cobrando relevancia en la nueva normalidad. Esta comunicación e involucramiento familiar mejora exponencialmente la experiencia educativa de los alumnos. Son muchos los puntos a tener en cuenta durante esta pandemia, y cuando esto termine y retornemos con nuestros alumnos a las clases. Lo que tenemos que tener muy en claro es que la suma total de los esfuerzos de todos y los cambios de todos van a permitir que algunas barreras que se presentaron en esta época desaparezcan, y sigamos trabajando por una educación de calidad, donde se priorice el rol de cada uno y donde cada uno ocupe el lugar que le corresponde, y cada uno es importante. Gracias por compartir con nosotros estas preocupaciones, estas reflexiones. Mi nombre es Viviana Fernández Descarso, y en nombre de todo el equipo integrado que hace el programa radial Proposiciones
en Radio Universidad, ahora a través del Face, en Proposiciones Tú. Gracias por acompañarnos y será hasta nuestro próximo encuentro.